Seguimos en el mes de la evangelización. Seguimos, si usted lo ve ahí en su boletín, estamos haciendo énfasis en la evangelización. La semana antepasada dijimos que es uno de los temas también de vital importancia para la iglesia. Y permítame aclarar eso porque usted puede decir, bueno, pero ya varias veces que me dicen, esto es vital, esto es vital. Y la semana, precisamente cuando lo comenzamos, la primera semana de febrero, que comenzamos este tema, dijimos, es tan vital como el hecho mismo de que si no hubiéramos entendido, los primeros discípulos, los primeros cristianos hubieran entendido lo vital que es, ninguno de nosotros estuviera aquí, ¿cierto? Si ellos no hubieran entendido eso, y si ellos hubieran recibido al Señor, y hubieran celebrado y estuvieran en la iglesia, y ahí se hubieran quedado, pues déjenme decirle que ahí se hubiera quedado todo. Pero gracias a que ellos entendieron lo importante que es, hoy por hoy nosotros estamos aquí, y hoy en este día en particular miles, millones de personas se reúnen en el nombre de Jesús, le alaban, y es un movimiento. Lo que nosotros llamamos como evangelismo no es una actividad específica, es un movimiento, y nosotros vamos más allá. Le hemos llamado el movimiento de oración, evangelismo y discipulado. Cuando decimos nosotros, estamos hablando de Visión 2020, como el movimiento de plantación de iglesias en general, y mucho más. Es todo un movimiento que tiene, que está funcionando desde hace muchísimos años. Oración, evangelización y discipulado. No pueden estar separadas una de la otra. Si usted verdaderamente tiene vida de oración, como aprendimos en el mes de enero, si usted es una persona que se relaciona con Dios y que tiene una relación con Dios firme, estable, usted sabe que eso no puede quedar ahí, usted no lo resiste, usted quiere ir más allá. Y eso es lo que llamamos evangelizar. ¿Y cómo hacerlo? Evidentemente, eso es lo que vamos a hablar en esta tarde. Y estar discipulado también, cuando nosotros vamos más allá y le hablamos a otros, no es simplemente compartirle las buenas nuevas y dejarlos ahí como hijos sin familia, como miembros de la familia, pero que no conocen a los demás hermanos. No, es discipularlos, y eso lo vamos a estar también haciendo énfasis en el mes que viene. Y esto es muy importante para nosotros, como le digo, porque Dios mismo, Jesús mismo, nos encomendó hacerlo. Y déjeme afirmar esa palabra, encomendó, subrayarla, nos encomendó. Ahí no tiene usted la obligación. Ahí no tiene usted un mandato, eso no está en las 2 tablas de los 10 mandamientos, no dice y evangelizarás al mundo, eso no lo dicen los mandamientos, pero Él nos los encomendó, Jesús mismo nos los encomendó. Y permítame poner un ejemplo que posiblemente no se compare en lo más mínimo, pero eso es como cuando en su trabajo alguien le da una encomienda, usted le dice, le encargo esto. Imagínese el presidente de la compañía, porque no va a poder llegar nunca una persona más alta, estamos hablando de Jesús, pero imagínese a alguien, o que viniera acá a nuestra iglesia un día y viniera el alcalde de aquí de la ciudad, o incluso el primer ministro, y a nosotros nos diera una encomienda como iglesia. ¿Qué haríamos nosotros, hermano? Bueno, imagínese ahora que es Jesús el que nos dio esa encomienda, es una encomienda. Ahora, por supuesto, nosotros tenemos la voluntad de hacerlo o no hacerlo, y me gusta siempre ser claro en todo lo que hablamos acá. Y eso lo conocemos con el nombre del libre albedrío, ¿verdad? Dios nos hizo así. Bueno, Dios me hizo así. Si Dios me hizo así, Él sabrá. Entonces Él me lo encomendó porque Él sabe que yo puedo decir que sí o puedo decir que no. Pero déjeme decirle algo de ese libre albedrío. Primero déjeme darle el significado. Lo tiene ahí en la presentación. Si usted no conoce lo que es el libre albedrío que nos da el Señor, o si lo ha escuchado tantas veces, pero quiere un concepto, dice, es la capacidad que tiene el ser humano de obrar voluntariamente, de tomar decisiones, de orientar su vida y sus acciones. Ese es un bonito concepto del libre albedrío. Es la capacidad que tiene el ser humano. A mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer. Yo tengo libre albedrío, es mi capacidad de obrar voluntariamente. Hay un personaje que yo lo he compartido varias veces, se llama Agustín de Hipona, más conocido como San Agustín, un teólogo, excelente teólogo. Y San Agustín dijo algo bien puntual y bien certero sobre este libre albedrío, porque él dijo que lo que pasa es que a veces confundimos el libre albedrío con libertad, y nosotros decimos que tenemos libre albedrío y por eso pensamos que tenemos libertad, y San Agustín lo explicó de la siguiente manera. Él dijo, el libre albedrío, conforme a nuestra humanidad, si somos nosotros los que obramos voluntariamente, yo soy el que decido, y nuestra humanidad tiende al pecado, a las cosas malas. Entonces déjeme decirle algo, lo dice San Agustín, no lo digo yo. Déjeme decirle que nuestro libre albedrío no es tan libre como parece ser.
Nuestro libre albedrío siempre va a estar orientado a hacer cosas que no son precisamente las cosas que Dios quiere que hagamos, sino las que este cuerpo, que lamentablemente desde el nacimiento nace el pecado. Y usted me puede decir, no, ya va, yo no peco. Bueno, déjeme decirle que por favor no lo diga, porque si lo dice ya lo está haciendo. Se llama mentira. Todos nosotros nacemos en pecado. Todos nosotros, el ser humano está orientado a hacer las cosas que nos separan de Dios. Así que permítame explicarle un puntico extra en esta encomienda que nos dio Jesús. Más que una encomienda que nos dio Jesús, que es muy importante, solamente por el hecho que nos la dio Jesús, está el hecho también de que nosotros necesitamos hacerlo para que nuestras vidas se orienten hacia Jesús y dejen de estar orientadas hacia más. Nosotros necesitamos empezar a hacer lo que Jesús nos encomendó hacer. Haciendo eso, orando, como vimos el mes pasado, evangelizando, como vamos a estar viendo, ya vimos en este mes, que recuerden que ya tenemos las prédicas en el YouTube. La primera predicación fue el poder del Evangelio. Nosotros no podemos compartir algo que no conocemos, necesitamos conocer el Evangelio. Entonces, haciendo eso que el Señor nos encomendó, discipulando, vamos a estar orientando nuestras vidas hacia eso. Y déjeme decirle que esta es una conclusión que, aunque parezca muy lógica, quizás muchos de nosotros no podemos ver. Pablo, cuando escribió la carta a los romanos, nos lo dejó bien claro. Y lo tenemos ahí en la presentación. Romanos capítulo 6, versículos 17 al 19 dice, y este es Pablo. Pablo dice, antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Y ese es Pablo, tome nota, Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 6, versículos 17 al 19. Porque esa es nuestra naturaleza, ese es nuestro libre albedrío, que nos orienta a hacer las cosas que no queremos. Muchas veces no queremos. Y ojalá sea así, que no queremos hacer. Entonces nosotros necesitamos intencionalmente, nosotros necesitamos ser intencionales en esto de orar. ¿Se acuerda que lo hablamos el mes pasado? Necesitamos movernos a la oración, no nos nace naturalmente. Necesitamos movernos a esto de evangelizar y necesitamos movernos a esto de discipular. Y déjeme decirle que esto es un problema que va un poco más allá, incluso voy a hablar con bastante detalle aquí dentro de la iglesia. Porque en nuestra iglesia o nuestras iglesias se nos ha vendido una idea de que nosotros nunca vamos a tener problemas. Una vez que somos cristianos, se acabaron los problemas. Y yo no consigo eso en la Biblia. ¿Yo sabe qué consigo yo en la Biblia? Que vamos a tener problemas, pero que vamos a poder sobrellevarlos. Estamos en el equipo victorioso y tenemos la victoria porque vamos a poder tener fuerza, vamos a poder tener la actitud correcta, vamos a poder tener las herramientas para sobrellevar los problemas. No es que los problemas no van a existir. Entonces esto de evangelizar debería volverse algo como muy importante para nosotros, algo como vital. Porque cuando lo hacemos, nuestra vida, de forma intencional, como le digo, se va a orientar hacia eso. Y aparte de todo, permítame serle bien práctico también. ¿Cómo no compartir algo que usted conoce que es bueno? Y por algo usted está aquí, ¿no es cierto? Si usted vino hoy y tiene varias semanas, de hecho, no solamente hoy, aguantando a este predicador todos los domingos, decir cosas aquí, y usted viene todos los domingos, es porque yo creo que usted piensa que lo que está haciendo, ¿cómo no compartir eso entonces? ¿Cómo no compartirlo? Y cuando yo pensaba esto, me vino a mí un ejemplo. Yo tengo un cuñado que él es muy dado a la tecnología. Él le fascina todo lo que es la tecnología. Cuando los dos vivíamos en Venezuela, porque ya los dos estamos fuera de Venezuela, él no pasaba una semana sin que me llamara y me dijera sobre el nuevo software, sobre el nuevo teléfono, sobre la nueva computadora. Y él era muy movido hacia eso, no lo estudió para nada y conoce más de muchos que han estudiado, porque él le movía a eso y él le gustaba estar todo el tiempo haciendo eso. ¿Cómo no hacerlo nosotros cuando sabemos
que las cosas que nos agradan, que las cosas en las que estamos, que las cosas en las que vivimos son buenas, ¿cómo no compartirlo con otros? Déjeme decirle que mi cuñado lo hace muy bien, ¿no? Porque él es misionero y él sabe lo que está haciendo. Pero es que esa es la actitud que nos debería mover a nosotros. Si nosotros sabemos que lo que estamos está bien, ¿qué nos impide hacerlo? Y posiblemente hay una respuesta a esa pregunta. Yo he estado ahí, no se preocupe. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué nos impide hacerlo? Bueno, no, sí, todo suena bonito, eso está muy chévere. Yo quiero hacerlo, pero ¿cómo hacerlo? Y eso es lo que quiero que hablemos en esta tarde. Yo le voy a pedir que busque en el Evangelio según Juan, y no salimos ni saldremos del Evangelio de Juan, volvemos ahí todo el tiempo. Evangelio según Juan, vamos a leer en el capítulo 4. Busque ahí en el capítulo 4, vamos a leer los versículos 5 al 15. Yo voy a pedir que se ponga de pie. Usted va a tener un tiempo de estar sentado bastante. Por eso es que usted a veces me ve que yo durante las alabanzas me siento un ratito, porque mientras ustedes están sentados yo estoy parado. Pero ahorita vamos a ponernos de pie, vamos a leer la palabra del Señor. Juan capítulo 4. Y vamos a leer los versículos del 5 al 15. Juan capítulo 4, versículos 5 al 15. Y dice de la siguiente manera. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar. Juan está hablando de Jesús. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le dijo: por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento, porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús: usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Jesús contestó: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella, y ese pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Jesús contestó: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Por favor, Señor, le dijo la mujer, deme de esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias una vez más en esta tarde, Señor. Gracias por permitirnos estar acá en tu casa. Gracias por el tiempo de compartir con nuestros hermanos en la fe, amigos. Gracias por esta iglesia que tú estás formando aquí en este lado de la ciudad y que nos permite, Señor, unirnos en un mismo sentir. Alabarte y adorarte como lo hemos hecho a través de los cantos. Padre, ahora escuchar tu palabra y aprender de ella. Nos ponemos en tus manos para que hables a nuestras vidas, Señor, y nos muestres lo que tienes para nosotros hoy. Gracias te damos una vez más por la bendición, Señor, que es ser familia. Gracias por este tiempo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Puede sentarse. La predicación en esta tarde lleva por nombre Jesús enseña cómo evangelizar. Jesús enseña cómo evangelizar. Y déjeme serle bien claro en esto, porque así como Jesús nos enseña a orar, y eso lo podemos ver claramente en la Biblia, en la palabra, quizás de una manera más clara porque entendemos que uno de sus discípulos se acercó y le preguntó, y le hizo la pregunta: Jesús, enséñanos a orar. No encontramos a un discípulo que venga y le diga: enséñanos a evangelizar. Pero Jesús también enseña a evangelizar, ¿sabe? Y Él enseña a evangelizar de la forma en que Él lo hizo. Y es algo que podemos ver solamente en la carta de Juan, en el Evangelio de Juan, perdón. Solamente en el Evangelio de Juan pude tomar algunos ejemplos que es un modelo que Él usa para evangelizar. Y lo encontramos en el capítulo 3, los primeros 15 versículos, cuando Él habla con Nicodemo.
Lo encontramos en el capítulo 5, en los primeros 14 versículos, cuando él habla con un hombre que está junto a un estanque. En el capítulo 8, el nombre del pasaje dice la mujer adúltera, cuando él le habla a esa mujer. En el capítulo 9, cuando él habla con un hombre ciego. Y espero que usted pueda recordar todo esto porque estamos estudiando el Evangelio de Juan. Y aquí en el capítulo 4, hoy vamos a estar viendo que él usa un mismo modelo, un mismo patrón de cómo evangelizar. Y qué importante que nosotros podamos aprender de ese modelo y de ese patrón. Así que en esta tarde vamos a resaltar algunos pasos de ese modelo que Jesús usa para enseñarnos a evangelizar. Y le digo pasos por llamarlos de alguna manera. Y vamos a hablar de 3 aspectos, 3 pasos. El primero es tomar la iniciativa. Tomar la iniciativa. El segundo es mantener el interés. Mantener el interés. Y el tercero es no forzar el resultado. No forzar el resultado. Vamos a ver cómo Jesús enseña a evangelizar. Dijimos al principio que es algo muy importante, ¿cierto? Algo vital. Directamente dado por Dios. Así que vamos a ver cómo Jesús, y ese es el primer punto, Jesús tomó la iniciativa. El primer punto es Jesús tomó la iniciativa. Y déjeme decírselo directamente como nos dice ahí el pasaje que acabamos de leer. Jesús inició la conversación. En ese momento Jesús inició la conversación. Se acerca una mujer, él estaba ahí en el estanque y él dio el primer paso, él inicia la conversación. Algo que pienso que si vamos a hablar de cómo hacerlo, si vamos a hablar de un modelo que podamos nosotros seguir para que nos diga cómo podemos hacerlo, algo que es muy importante, ¿cierto? Dar el primer paso, poder hacerlo. Leemos en el versículo 7, si me acompaña ahí, acá está en la presentación creo, dice, poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. Por favor, dame un poco de agua para beber. Jesús tomó la iniciativa. Jesús no esperó a que la oportunidad se diera. No, Jesús creó la oportunidad. Muchas veces nosotros esperamos, bueno, vamos a ver si se nos da la oportunidad. No, nosotros tenemos que crear las oportunidades. Jesús, si algo nos enseñó en los 3 años que él tuvo de ministerio, fue que él creaba las oportunidades, él tomaba la iniciativa y lo hacía con un propósito definido. Él no lo hacía tampoco porque, y por eso permítanme ser más claro aún, no solamente es tomar la iniciativa y crear las oportunidades para ver si se da. No, él lo creó porque él sabía lo que iba. Él no solamente esperó que la oportunidad se diera, sino que creó la oportunidad. Y creó la oportunidad con la conciencia clara de que él iba con un propósito bien particular y bien específico. Si vuelvo a tomar el ejemplo que le di al principio, Jesús no esperaba mucho para hablar de lo que a él realmente le apasionaba. Él no esperaba, pero nada. Y usted vea aquí en los evangelios. Él en el primer momento que tenía disponible, hablaba sobre lo que él tenía pasión y sobre lo que él sentía pasión, sin importar quién tenía al frente, sin importar quién era la persona. Y ahí tenemos que ver bien en profundidad esto, porque ahí Jesús estaba hablando no solamente con una mujer, con mucho respeto le digo, usted sabe cómo es esa cultura, y en ese momento los hombres, y como sucede todavía hoy en día en ese lado del mundo, los hombres no se acercaban con las mujeres a hablar, y mucho menos en público. Y no solamente una mujer samaritana. Los judíos y los samaritanos no se trataban, eran totalmente opuestos. Entonces esta mujer samaritana se acercó y Jesús pudo haber dicho, ¿cierto? Jesús, bueno, la próxima, vamos a esperar que un ratico más, alguien más llegará aquí al pozo, porque imagínate, mujer y samaritana, ¿no? Pero Jesús no aguantó para expresar lo que a él lo movía. Y tanto fue así que la misma mujer recibió ese impacto. En el versículo 9 lo podemos leer, no sé si está ahí en la presentación, sí. El versículo 9 dice, la mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús, usted es judío, y fíjese, y yo soy una mujer samaritana, por si acaso no había entendido que el asunto era doble, y yo soy una mujer samaritana, ¿por qué me pide agua para beber? Tremendo impacto, créanme, que le causó a esta mujer lo que hizo Jesús. Tremendo impacto. Y usted puede decir, bueno, sí, pero es Jesús y por supuesto, y él sabía que tenía 3 años nada más de ministerio, y usted póngale la excusa que usted quiera para decir, usted puede decir incluso, oh bueno, pero es que en ese país se puede, aquí usted sabe, aquí en Canadá no se hace así, aquí en Canadá tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Sabe? Cuando usted piense eso, dígaselo a los testigos de Jehová o a los musulmanes, para ver si le van a hacer caso. Ellos no hacen caso de eso.
Y ellos de verdad que están haciendo muchas cosas que nosotros deberíamos hacer. Porque esto es Canadá, claro que esto es Canadá y tenemos que hacerlo de una forma bien particular, bien específica. Jesús no solamente tomó la iniciativa, sino podemos ver cómo lo hizo. ¿Y cómo lo hizo Jesús? Jesús lo hizo con mucho tacto. Jesús lo hizo de una manera educada. Jesús conversó con esta mujer, fue considerado en el trato de esta mujer. Si usted lee de hecho el pasaje completo, no solamente hasta el versículo 15 que llegamos nosotros, si usted llega más allá, usted va a ver cómo la mujer incluso cambió su trato con él, en la medida que iba hablando con él. Jesús tuvo una manera bien particular de conversar con esta mujer. Lo hizo, tomó la iniciativa, pero lo hizo de una manera adecuada. Y como le digo, cuando nosotros hacemos eso, que es el primer paso, sumamente importante si nosotros queremos seguir un modelo de evangelización, porque modelos hay muchos, ¿sabes? La semana que viene, de hecho, vamos a hablar de uno de ellos. Y usted puede decir, bueno, pero ¿cuál es el más acertado? ¿Cuál es el más propicio? Bueno, yo le puedo decir que lo que nos enseña Jesús debería ser lo más acertado y lo más propicio. Y de entrada Jesús nos enseña a tomar la iniciativa y hacerlo de una forma correcta. Pero eso es de entrada, ¿sabes? Eso es de entrada, porque eso es lo que nos va a permitir el paso al segundo punto que vamos a compartir en esta tarde, que es que Jesús mantuvo el interés de esta conversación que inició. Y el segundo punto es Jesús mantuvo el interés. Una vez que usted tome la iniciativa, así como hizo eso, una vez que usted dé ese paso, que nos cuesta mucho, que es evidente, a mí me cuesta dar el primer paso, me cuesta romper esa barrera. Perdón, lo entiendo, lo entendemos, es así, pero una vez que lo hagamos, ¿cómo debemos hacerlo? Jesús nos continúa diciendo cómo debemos hacerlo. Y esta es una segunda y muy importante etapa, por eso le puse, Jesús mantuvo el interés. Jesús no tomó la iniciativa y dio el primer paso, y como le digo, no solamente en este pasaje, lea el pasaje de Nicodemo, el del hombre del estanque, el del hombre ciego, lea todos esos pasajes, y él tomó la iniciativa y lo hizo ya con un propósito. Él no empezó ahí a hablar de política, él no dijo, oye, Leopoldo, este Herodes, de verdad que nos tiene locos aquí a todos, aquí en Samaria, usted nos tiene locos de ellos. Pero nosotros los judíos no nos quiere para nada. Él no empezó a hablar de política, él no empezó a hablar de deporte. Él aprovechó el tiempo que tuvo con esa persona, tomó la iniciativa y hizo algo tan sencillo y tan simple, hermano, que yo no sé si a usted le va a pasar como me pasó a mí cuando yo lo leí la primera vez. Jesús fue directo. Jesús dijo, está haciendo calor, aquí hay un pozo de agua, bueno, vamos a hablar de agua. Bueno, vamos a hablar de un tema que posiblemente le va a llamar la atención a la persona que viene. Y empezó a hablar del agua. Él fue sabio en escoger el tema. A veces nosotros nos enredamos en conversaciones con personas que no terminan y no tienen fin y no sabemos ni siquiera cómo salir de esa conversación y no llegamos al punto que queremos llegar. Pero Jesús fue sabio al escoger el tema. Y él empezó a hablar de agua. Él empezó a hablar de algo que fácilmente, sencillamente pudo haber usado y lo usó como trampolín para hablar sobre el verdadero punto que él quería compartir, para hablar sobre la necesidad que él conocía, él sabía, él todavía hoy lo sabe, que tenemos, que es de él. Y durante la conversación que tuvo con esta mujer, Jesús trajo a esta mujer a entender sobre esa necesidad. Fíjese lo que dice el versículo 10, si usted me acompaña, no sé si está en la presentación, ahí está. Jesús contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Yo creo que Jesús aquí una vez más fue tremendo como él siempre hizo, soltó esa bomba ahí. No, si tú supieras con quién estás hablando, tú eres la que me estuvieras pidiendo a mí en vez de yo pedirte a ti algo. Y usted nuevamente puede usar la misma excusa que hablamos antes. Bueno, pero es Jesús. Estamos hablando de Jesús. Pero esa mujer samaritana no sabía que estaba hablando con Jesús, ¿cierto? Esa mujer samaritana no tenía idea que el que estaba al frente de ella era Jesús. ¿Sabe qué? Igual que el que hable con usted. El que hable con usted no tiene idea de que está hablando con un hijo de Jesús. No tiene idea que está hablando con un hijo de Dios. Y nosotros a veces no nos apropiamos de eso que ya conocemos. Imagínense que la mujer incluso fue más allá y de forma burlona le dice, pero ¿de qué está hablando usted? O sea, ni un balde, ni una soga tiene, y este pozo tan profundo, ¿qué agua? ¿Qué está diciendo? Pobrecito, debe ser que el sol está pegando muy fuerte, ya está desligando. Vamos a darle agua rapidito, porque el hombre de verdad, ella no sabía que era Jesús el que tenía al frente.
Y ahí lo dice la palabra. Juan reflejó todo eso por algo en particular, interesante. ¿Qué se cree usted? ¿Se cree mayor que Jacob, el que hizo este pozo? Ella no sabía que estaba hablando con Jesús, no tenía idea de esto. Pero sabe que Jesús mantuvo el interés. Jesús mantuvo el interés. Y cuando hacemos eso, así como le dije la vez pasada que tenemos que tener cuidado de hacerlo con tacto, nosotros damos la iniciativa, pero tenemos que tener cuidado, ¿cierto? De hacerlo como es. Aquí también tenemos que tener cuidado con algo muy importante. Y tenemos que tener cuidado de no desviarnos del tema. De no desviarnos del tema. Porque una vez que uno quiere mantener el interés, uno va a tratar de buscar la manera de que la persona entienda o se enfoque o esté ahí con usted. Pero déjeme decirle de plano, y esto lo vamos a hablar un poco la semana que viene. Hay solamente dos opciones cuando usted le va a hablar a alguien de Jesús o de Dios. Que la persona tenga interés. ¿Sabe cuál es la otra, verdad? Que la persona no tenga interés. Solo tiene esas dos opciones. No hay una en el medio. Bueno, sí, pero más o menos, pero háblame algo. Bueno, esa tiene interés. No me diga nada, pero háblame. No, esa no tiene interés. Solo hay dos opciones. Y déjeme decirle que eso nos va a pasar todo el tiempo que conversemos con alguien. Solamente vamos a poder nosotros entender si la persona quiere, si la persona no quiere. Y esto lo vamos a entender por la manera en que conversamos, las preguntas que nos puede hacer. Y usted puede ver eso en el pasaje. Como le dije, leímos nada más 10 versículos, del 5 al 15. Pero si usted sigue leyendo el pasaje, usted va a ver que la mujer le empezó a caer a preguntas a Dios. Le empezó a caer a preguntas, ok, pero ustedes los judíos no son los que adoran en el templo ese, perdón, en el monte ese santo, y eso es lo que hacen ustedes. Y Dios, sí, exacto, eso está muy bien, pero mira, lo que yo te quiero decir es esto. Y por ahí se fue la mujer y se fue por otro lado, pero Jesús volvió. Y tenemos que aprender de esa manera que Jesús nos habla. Porque si queremos compartir algo, tenemos que entender algo que Jesús entendía, y es la necesidad que todos tenemos de Cristo. La necesidad que todos tenemos de Cristo. ¿Había necesidad de agua? Sí. ¿Había necesidad quizá de conversar para ella? Y lea el pasaje. Sí, posiblemente. Una mujer samaritana que estaba sola, que había pasado por situaciones, 5 esposos tenía, con el que estaba ya era su 5.º esposo. Posiblemente había mucha necesidad, pero la necesidad básica que existía en ese momento y que Jesús sabía es la necesidad que todos tenemos de Cristo. Esta semana tuve la oportunidad de estar en el estudio bíblico el jueves. Estuve en los dos, el martes y el jueves. Fue una bendición, déjenme decirle que fue una bendición para mi vida, porque últimamente no estoy mucho participando en los estudios bíblicos, y yo no sé si usted me va a creer esto, pero hasta los pastores lo necesitan. No sé si usted cree eso, pero hay necesidad también de que uno vaya a los estudios bíblicos y comparta. Y estando ahí el jueves, Gisalva hizo algo que me encantó, y ella nos dio un resumen pero completo de todo lo que ha sido este año en las predicaciones, y nos habló con detalle y nos dijo, mire, esto es lo que está viviendo el Señor, haciendo el Señor, y nos está guiando a hacer y entender y conocer. Y wow, y definitivamente Dios está haciendo grandes cosas en medio nuestro. ¿Sabe por qué? Porque tenemos necesidad de Él. Porque Él sabe que la necesidad que tenemos de Él es muy grande, es mayor, así como lo había hace más de 2000 años, así la sigue existiendo hoy. Y ese es el tema base de Jesús. Cuando Él tomó la iniciativa, cuando Él mantuvo el interés, fue con esto en mente, la necesidad que todos tenemos de Cristo. Y entendiendo esto, y quizás lo dijo algo muy interesante ese día, nosotros a veces vemos a las demás personas por sus problemas o por sus necesidades físicas, pero no lo vemos como realmente, posiblemente quizás Jesús nos ve, y es como zombies. Creo que fue la palabra que ellos son, como zombies, como personas que definitivamente estamos por dentro muertos. Porque si usted no tiene a Cristo en su corazón, perdónenme, no lo digo yo, lo dice la palabra, nosotros estamos muertos. Y nosotros a veces no vemos eso, porque quizás nuestros ojos ven la parte física, vemos los vehículos, las cosas materiales. Y a una persona que esté pasando necesidad, no vemos más allá de esa necesidad, de la enfermedad. Y usted nos va a escuchar siempre cuando alguien nos pida necesidad de oración por una necesidad física. Nosotros vamos a orar por su necesidad física y por su necesidad espiritual, porque necesitamos ir más allá. Y eso es lo que Jesús conocía y conoce de nosotros, la necesidad que todos tenemos en Cristo. Y si nosotros entendemos eso, podemos llegar al tercer punto. Y el tercer punto es no forzar el resultado. No debemos forzar el resultado. Jesús no lo hizo y nosotros no tenemos que hacerlo. Se han intentado hacer estudios para
para buscar conocer o entender o sacar una probabilidad estadística de cuántas veces hay que hablarle a una persona para que reciba el Señor o para que acepte. Algo que eso lo hace el Espíritu Santo, Dios nada más, ahí no hay manera de que podamos entender, pero han hecho algunos estudios, y algunos estudios dicen números, dicen que por lo menos unas 7 veces, unas 14 veces, unas 20 veces, uno tiene que hablarle a una persona para que el Evangelio de la persona, yo no sé si eso será una realidad, yo sí le puedo decir una realidad, la realidad es que la primera vez que eso suceda, a menos que el Espíritu Santo así lo quiera y de una vez le abra los ojos a esa persona, pero la primera vez que eso suceda, nunca va a haber un genuino interés. Nunca va a haber oh sí, wow, oh, háblame más, sí, yo quiero saber, yo no lo he conseguido a esa persona. Me encantaría conseguirlo así, sería mucho más fácil lo que estamos haciendo. Pero por lo menos podemos decir que si no conocemos cuántas veces, por lo menos tenemos que entender que la primera vez va a ser difícil. Las primeras veces posiblemente va a ser difícil. Y ¿sabes? Hay algo que a nosotros no nos gusta, ¿verdad? Que es la resistencia. Cuando nos hacen resistencia. Pero ven acá, que lo que te quiero explicar es bueno. Y por eso es que hace 2 semanas, cuando hablamos del poder del Evangelio y se ve compartido varias veces, usamos nuevamente el ejemplo del testigo y el abogado, ¿cierto? Pues somos testigos, no abogados. Acuérdense, no siente a nadie ahí en el banquillo de los acusados y le dé duro para que confiese su culpa y sus pecados literalmente. No, nosotros somos testigos. Nuestro rol es de testigos. Y si lo estamos haciendo correctamente, aún haciéndolo correctamente, habrá resistencia. Y uso la palabra si lo estamos haciendo correctamente, porque muchas veces no lo hacemos correctamente, entonces vemos esa resistencia, pero déjeme decirle que esa resistencia sí es contra usted. Siempre vamos a tener resistencia, tenemos que entender que esa resistencia no nos está resistiendo a nosotros, está resistiendo el Evangelio. Nosotros somos testigos, si lo hacemos correctamente. Si usted sabe que usted habla golpeadito, dice las cosas un poquito feo, posiblemente usted va a tener resistencia, déjeme ser honesto, y posiblemente si la resistencia es en contra de usted. Pero si usted lo hace correctamente, si usted entiende que tiene que tomar la iniciativa como lo hizo Jesús y tener tacto y hacerlo de una manera específica y mantener el interés conforme a la necesidad real, si usted lo está haciendo así, ellos no lo están rechazando a usted si existe un rechazo. Si existe un rechazo. Y sabe, yo quise hacer referencia a este pasaje en particular, le nombré varios. Jesús nos enseña a evangelizar con muchos modelos, se los dije, hay varios, hay muchos más, pero ahí usted puede leer a Nicodemo, lea a ese hombre en el estanque en el capítulo 8, en el capítulo 9 tenemos al ciego, al hombre ciego, y eso es un modelo, un patrón que Jesús usa, que Jesús siguió. Pero yo tomé este pasaje en particular porque nosotros no sabemos si a la final, no nos lo dice el pasaje, nosotros no sabemos si a la final esta persona recibió al Señor o no, si esta persona decidió seguirlo, ahí no nos lo dice. Ahí no nos dice, Jesús celebró con ella y levantaron las manos y festejaron y dieron gracias a Dios porque la mujer se entregó a Cristo, ¿sabe? A mí en lo personal me gusta hacer eso. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp y cada vez con los pastores y con algunos otros líderes, y cada vez que tenemos la oportunidad de predicar el Evangelio a alguien y la persona acepta, yo no aguanto 30 segundos, yo inmediatamente estoy mandando un mensaje, uno más para Cristo y lo celebramos. Pero yo no veo que eso pasó ahí. No nos lo dice el pasaje, por lo menos. ¿Sabe qué sí nos dice el pasaje? El pasaje sí nos dice que la persona como que entendió. Hay muchos incluso que llaman a esta mujer samaritana la primera misionera que tuvimos nosotros, porque en el pasaje nos dice que al final, por ahí en el versículo 29 hacia adelante, nos dice que la mujer, una vez que se fue, empezó a hablarle a todo el mundo. Mira, conocí a este tal Jesús y yo creo que es un profeta, porque empezó a decirme todo lo que yo hago y no hago, y empezó a ir por el mundo, impactada estaba. Pero si volvemos a los pasajes, si volvemos al pasaje que nosotros estamos leyendo, permítame mostrarle el impacto inicial que generó el mismo Jesús en la vida de esta persona. Y vamos a los versículos 13 y 14, yo no creo que están ahí en la presentación. Déjenme leérselos aquí en la palabra. Los versículos 13 y 14 dice, Jesús contestó, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Y yo, wow, Jesús cuando quería ser convincente lo era. O sea, si la persona no se convence con esto, está bien, esa agua es chévere, pero el agua que yo le doy es agua de verdad. Es agua que no vas a tener sed más nunca y que vas a poder tomar. Y Jesús estaba apasionado, ciertamente. Y sabe, la mujer lo entendió. Pero acompáñame al versículo 15.
y acompáñame para que usted lea lo que la mujer entendió. Y los primeros versículos nos dice clarito que ella entendió algo que le impactó, porque dice, por favor, Señor, le dijo la mujer, deme de esa agua. Después la segunda parte de ese versículo nos dice, bueno, sí entendió, pero como que no entendió muy bien. Así más nunca volveré a tener sed, y no tendré que venir aquí a sacar agua de este pozo. Ella había entendido el asunto, que solo lo había entendido completamente. Este pasaje es bien claro en este punto que estamos hablando ahorita de no forzar el resultado. No debemos forzar el resultado porque, ¿sabe? Nosotros no sabemos si eso pasará en ese momento. Nosotros no sabemos si Dios tiene preparado para ella otro momento, para esa persona otro momento. Nosotros no sabemos ni siquiera lo que Dios quiere hacer. Pero ¿sabe lo que sí sabemos? Y estamos entendiendo. Y lo vimos hace 2 domingos hablando del poder del Evangelio. Que tenemos que hacer, que tenemos que movernos a hablarles a otros, que nosotros sí tenemos que hacer, y permítame ir concluyendo con esto ya en esta tarde, es seguir el modelo que Jesús nos enseñó, es seguir el modelo que Jesús nos enseña para evangelizar, para cumplir con esa encomienda recibida. ¿Se acuerda que hablábamos de una encomienda? ¿Se acuerda que dijimos la gran comisión es una encomienda? Es una obligación. No es un mandamiento. Jesús lo pudo haber hecho. Jesús incluso, póngase usted que no lo quiso hacer en los 10 mandamientos. Pero Jesús incluso, cuando se le acercaron los fariseos y le preguntaron, ¿cuál es el primer y más grande mandamiento? ¿Qué respondió Jesús? Jesús dijo, bueno, ir por el mundo y evangelizar. No es un mandamiento, ¿sabes? Es una encomienda. Es una encomienda dada por Jesús. El mismo Jesús nos encomienda que salgamos y prediquemos las buenas nuevas, que compartamos con otros eso que ya nosotros conocemos, eso que ya nosotros nos mueve, eso que ya nosotros nos da la fuerza, nos guía en nuestras vidas, nos da propósito de vida. Eso Jesús quiere que nosotros lo compartamos con otros, que no se quede aquí, que no se quede en estas paredes, que no se quede dentro de la iglesia, que no se quede en mi familia. Y Jesús nos enseña cómo hacerlo, ¿sabes? Jesús es bien claro. Así como nos enseñó a orar, Él nos enseña cómo evangelizar. Y de seguro vamos a encontrar barreras, de seguro que sí. Claro que las vamos a encontrar. Estamos hablando de Jesús en un mundo donde cada día nos alejamos más de Dios, en donde cada día más lo bueno es malo y lo malo es bueno. Claro que vamos a encontrar barreras, claro, por esto tenemos que ser inteligentes, sensatos, sabios en cómo hacerlo. Si de verdad nosotros entendemos que lo que estamos hablando es un asunto serio, ¿sabe? Porque es un asunto de vida o muerte. Literalmente es vida o muerte. Las personas en el mundo que no conocen a Dios se van de este mundo sin conocer a Dios, mueren. Aquellos que conocen a Dios tienen vida eterna. Simplemente es un paso. Pero lo que estamos hablando es un asunto de vida o muerte. Y como muchas cosas que hemos hablado aquí, todo esto lo conocemos es cuando lo ponemos en práctica. Nosotros podemos dedicarnos solamente 1 mes, 3 meses, a hacer campaña sobre evangelizar y cómo hacerlo y aprender mucho, porque esa es otra, no voy a llamar excusa, aunque es valedera. Voy a dar el punto de que es valedero, pero eso es otra cosa que yo escucho. No, pero es que tengo que conocer cómo hacerlo. Sí, necesitamos conocer cómo hacerlo, pero ¿sabe lo más importante? Necesitamos hacerlo. Y sí, vamos a conocer cómo hacerlo. El próximo domingo, recuerde, si usted puede venir, vamos a tener un potluck, vamos a celebrar el Día de la Amistad, del Amor, el Día de la Familia, y vamos a tener un tiempo para tomar, para aprender a evangelizar. ¿Sabe? Hace 2 semanas también le repartimos esta hoja. Si usted no sabe lo que le estoy mostrando, pídasela a uno de los sugieres. Si usted ya sabe lo que es, ore y siga esos pasos que ahí están. Esto es una buena práctica. Esta es una hoja para poner en práctica precisamente en este mes. Se llama el desafío del amor. Orar regularmente por una familia en este mes, hablar con una persona con la que no suele hacer, alentar a una persona, llevar la carga de alguien, visitar a alguien. Pasos que usted puede ir haciendo, y si los hace, más que los ahí. Tranquilo que
Nadie aquí en esta iglesia le va a pedir la hoja, le va a preguntar qué marcas tiene, qué marcas no tiene. Entonces, esto es entre usted y el Señor, pero úselo. Úselo porque sabe, lo que estamos hablando aquí es de vida o muerte. Es algo importante. Es nuestra misión como iglesia. Es nuestra misión como iglesia. Nosotros no estamos aquí para tener las puertas abiertas de un templo y que la gente venga y celebremos un día a la semana, que lo haremos y lo seguiremos haciendo. Claro que sí. Nosotros estamos aquí para ir más allá, ¿sabe? Cuando se vaya, si usted no ha podido leer ese banner que tenemos allá afuera, o si usted no tiene el marcalibro que nosotros entregamos aquí, donde sale nuestra visión y nuestra visión, háganlo, léanlo, porque esa es nuestra visión, impactar la comunidad, impactarla, pero impactarla con las enseñanzas que tenemos en la palabra. ¿Y sabe qué nos enseña Jesús? Nos enseña a orar, nos enseña a evangelizar, nos enseña a disimular. Y permítame nuevamente decirle por qué. Porque Él entendió algo que nosotros tenemos que entender. Es la necesidad que todos tenemos de Cristo. Todos tenemos una necesidad que va más allá de nuestras necesidades físicas, nuestras necesidades humanas, y es la necesidad de Cristo. Con Cristo en nuestro corazón tenemos la solución a todos nuestros problemas, a todo. ¿Sabe? Eso es algo que entendió Pablo. Y permítame usar este pasaje para complementar lo que hemos hablado hoy. Pablo llegó a un punto en donde él, en la carta a los Romanos, en el capítulo 10, versículo 13, escribe: pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y lo creemos, muchos nos conocemos este pasaje y lo sabemos. Y eso es así, es sencillo. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Yo lo creo. Es así. Pero Pablo también sabe que existen formas para que esto pueda suceder. Y eso lo dice el versículo 13, pero el versículo 14 y el versículo 15 nos dice: pero ¿cómo pueden invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos de que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarle sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen: qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias.